diciendo, la Iglesia prohíbe que los excomulgados reciban cualquier sacramento. Y aquí, antes de hablar de este tema de que una persona excomulgada no puede recibir ningún sacramento, voy a continuar. La Iglesia prohíbe que los excomulgados reciban cualquier sacramento, no solo la Eucaristía, es decir, una persona excomulgada no puede casarse por la Iglesia, una persona excomulgada no puede recibir tampoco la confirmación, la unción de los enfermos, a menos que esté arrepentida. Una persona excomulgada puede regresar a la Iglesia, pero tiene que mostrar su arrepentimiento. ¿Qué significa la excomunión? ¿Y por qué algunos pecados mortales llevan la excomunión? Vamos a hablar de esto ahora. Para formar parte de la Iglesia, para estar en comunión con la Iglesia, las personas necesitan aceptar lo que Cristo enseña, la doctrina de la Iglesia, y haber recibido el bautismo. De tal manera que una persona que se prepara conociendo lo que es la Iglesia, la doctrina de Cristo, acepta los dogmas y es integrada por el sacramento del bautismo, está en comunión con la Iglesia. ¿Qué pasa si alguien de repente dice, pues yo no estoy de acuerdo con estos dogmas, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, yo no acepto al Papa? Bueno, en ese momento la persona está perdiendo la comunión con el pensamiento, con las ideas, con lo que la Iglesia exige, y esta persona, ella es la que se está saliendo de la Iglesia porque no está aceptando los principios, los dogmas, lo que la Iglesia nos pide. No es que la Iglesia la saque, la expulse, sino que esta persona se está saliendo. Es como, para que me entiendas, alguien que iba a un club de natación, ya no le gusta la natación, ya no quiere ir a las reuniones, ya no quiere ir a las clases, no le interesa participar de las conferencias sobre natación. ¿Alguien la está sacando? No, ella se está autoexcluyendo. Y por eso hay algunos pecados que al cometerlos la persona, automáticamente ella se excluye. No es que la Iglesia la expulsa, sino que ella misma se va separando de la Iglesia. Voy a regresar al tema de la excomunión, qué pecados causan excomunión, pero ahora voy a el tema de cuáles pecados pueden ser mortales. Y antes de hablar de esto, tengo que decir que un pecado mortal es grave por ser una materia grave. ¿Cómo sé yo que la materia de mi pecado es grave? Bueno, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1857 y 1858, nos dice que la materia de pecado se considera grave de acuerdo a lo que Cristo le dijo a aquel joven que le preguntó, Maestro, ¿qué necesito yo para alcanzar el reino de los cielos? Y Cristo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, 10, versículo 19, le dice, no mates, matar es materia grave. No cometas adulterio, el adulterio es materia grave. No robes, el robar es materia grave. No levantes falso testimonio, el atentar contra la buena fama de los demás, inventando chismes, mentiras, levantando falso testimonio, dando testimonio falso ante un juicio, etc., materia grave. No seas injusto. Caray, materia grave. Si eres gobernante y haces leyes injustas, o si eres patrón y no le pagas justamente a tus empleados, materia grave, por ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Materia grave, no ser agradecido, no reconocer lo que nuestros padres hacen por nosotros para sacarnos adelante. Así que, materia grave. Ahora, es cierto que la gravedad puede ser mayor o menor de acuerdo a el ejemplo que pusimos de las enfermedades. Por ejemplo, no es lo mismo robar en distintas situaciones. Robar por hambre, robar para ocasionar daño a los demás, quitándole lo que tienen en una ocasión, o robar ya por costumbre todos los días. No es lo mismo tampoco robar simplemente amenazando que robar asesinando. Como puedes ver,
el simple hecho de robar puede tener distintas gravedades y esto lo puede conducirlo de un pecado venial casi de alguien que roba un pan, por ejemplo, a un pecado mortal si llega a ser sumamente grave la causa. Luego se nos dice que el pecado tiene que ser cometido con plena conciencia. Para que un pecado sea grave, tiene que ser en materia grave, como la que hemos mencionado, y también ser cometido con plena conciencia. Saber sus efectos, con toda la maldad, con toda la voluntad. ¿Cómo te podría poner un ejemplo? Mira, no es lo mismo que una persona quizás va manejando y se le atraviesa una persona y él se distrae un poquito, no alcanza a frenar y la mata. Ah, caray, en ese caso, quien iba manejando nunca tuvo en su mente matar a la persona. No lo hizo voluntariamente, no lo hizo con la conciencia de dañar. En cambio, si alguien se sube a su automóvil y está esperando que atraviese una persona a la que le tiene odio, que quiere vengarse por alguna cosa y cuando va pasando acelera y le pasa el coche por encima, incluso en reversa, para asegurarse de que está muerta, fíjate, hay una gran diferencia. En este caso no había el deseo, la conciencia de querer matar a la persona y en este caso sí. Aunque la persona está muerta, es cierto, es una acción delicada, es una acción grave, pero en este caso la persona tendrá que responder más bien porque no puso atención, porque se distrajo, pero tiene una cosa que quita lo agravante de la situación. Él no quiso matar a la persona a diferencia de este caso. Bien, ahora, cuando una persona tiene conciencia de lo que está haciendo, plena conciencia, actúa en caso de materia grave, puede cometer un pecado mortal que la Iglesia nos pone como ejemplos estos, el secuestro. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la libertad de la persona, se está ocasionando un daño, se puede poner en peligro la vida de la persona por un infarto, por un miedo, por tantas cosas. El asesinato también es un pecado mortal, sea a través de la forma directa o incluso pensando que se está haciendo un bien. Por ejemplo, la eutanasia, alguien diría, no, es que yo no quería que la persona sufriera. Tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. A lo mejor el que estaba sufriendo eras tú porque no querías ver a tu familiar en esta situación, pero quizás esa enfermedad, ese dolor a tu familiar estaba permitiendo purificar algunas cosas de su vida o dar testimonio también de una gran fe. El incesto, fíjate, el incesto es un pecado mortal. La promiscuidad, el adulterio, la violación, el robo, y depende por supuesto de la gravedad, puede ser un pecado mortal y también el suicidio. Aquí es muy delicado porque si una persona se suicida, está en pecado mortal, no tiene salvación. Aquí, sin embargo, tengo que hacer una acotación que también el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta. Y también la psicología ha enriquecido este punto y precisamente el Catecismo lo reflexiona así. Si una persona se suicida en plena conciencia, con plena voluntad, no está afectado de sus facultades, no está presionado por alguna deuda, no está presionado por alguna emoción, de repente una decepción o algo así, se considera pecado mortal, pecado grave. Si la persona se quitara la vida por alguna presión, ya no tiene la voluntad ni la libertad completa para pecar. Es una presión externa, una emoción, una enfermedad o algo. En ese caso podría haber algo que quitara gravedad al asunto y la persona no se condenaría. Pero la Iglesia considera el suicidio con plena voluntad y conciencia un pecado mortal. Y vamos ahora a hablar de los pecados mortales que tienen que ver con la excomunión. Ya te expliqué lo que es la excomunión, entonces ahora vamos a estos. Apostasía.
¿Qué es la apostasía? Renegar de la fe. Si ya dije que para estar en comunión tengo que aceptar la fe, renegar de la fe, sobre todo públicamente, es una apostasía. Esto es excomunión inmediata. Sin embargo, puede haber algunas otras excomuniones también que pueden ocasionar algunos pecados que pueden ocasionar la excomunión relacionados a la apostasía, como por ejemplo, la Iglesia me enseña a mí a invocar a los muertos para pedir información de ellos. Sesión espiritista, por ejemplo, no. La Iglesia me enseña que es buena la hechicería, la santería, no. Si yo cometo estos pecados que están en contra de la doctrina de la Iglesia, pueden ser considerados apostasía y yo puedo tener la excomunión. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, católico, he sido bautizado y me meto a trabajar de santero, en ese momento quedo excomulgado. Si yo, por ejemplo, soy cristiano, bautizado, pero mi trabajo empieza a dedicarse a la invocación de los muertos en sesiones de espiritismo, esto es apostasía y esto puede ocasionar la excomunión. La herejía. ¿Qué es la herejía? Interpretar equivocadamente o enseñar cosas equivocadas o contrarias a lo que la Iglesia enseña. Por ejemplo, en el catecismo decimos creo en la Trinidad. Ah, no, yo digo que la Trinidad no existe. Ah, yo digo que Cristo no es hijo de Dios. Ah, yo digo que no creo en el Espíritu Santo. Bueno, estas son herejías que me llevan a la excomunión. El cisma, no solamente proponer personalmente mi desacuerdo con algunas doctrinas de la Iglesia, sino también invitar a que otra gente lo haga y se salgan de la Iglesia. Esto es provocar un cisma, una ruptura, una división, como por ejemplo la que propició Lutero. Lutero, cuando estuvo en contra de la Iglesia, se le dio la oportunidad de que reconociera que tenía algunos errores para que no estuviera fuera de la Iglesia. Pero en el momento en que él dice, yo me aferro a mi postura, bueno, en ese momento él queda fuera de la Iglesia católica. Otro caso de excomunión es la profanación de las especies eucarísticas. ¿A qué se refiere esto? El pan y el vino consagrado se tienen que tratar con respeto. Si alguien entra a robar una iglesia y para robarse el cáliz, por ejemplo, los copones donde están las hostias, tira las hostias, les falta el respeto, la persona queda excomulgada. Pero también queda excomulgada aquella persona que a lo mejor se acerca a comulgar y después se saca la hostia o recibe la hostia en la mano y se la guarda para quizás alguna práctica totalmente contraria a la fe de la iglesia, como por ejemplo una misa negra, una misa satánica, o simplemente para tenerla en su casa como adorno o como amuleto. La persona inmediatamente queda excomulgada. Ya hemos dicho que si una persona se arrepiente, aún la excomunión puede ser levantada, pero la persona queda excomulgada en tanto no reconozca su falta, no reconozca su pecado. Y otra causa que causa excomunión es el aborto. ¿Por qué? Pues porque es un asunto muy delicado. Imagínate, una mujer sabe, porque acuérdate que los pecados tienen que ser con conciencia, con libertad, con voluntad. Una persona sabe que tener relaciones sexuales puede ocasionar un embarazo y tiene las relaciones. Una persona sabe que cuando está embarazada ya hay una vida en el interior, ya hay una vida, hay una concepción. Bueno, y esa persona sabiendo esto decide acabar con una vida que no es la suya. Si de por sí el suicidio es un pecado grave, acabar con la vida de otra persona que no es tuya también es un pecado sumamente grave. Por lo tanto, el que comete aborto, el que lo practica el médico, enfermera, partera, lo que sea, y el que lo recomienda, automáticamente están excomulgados. Aquí hay un punto en los últimos pontificados, porque tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto
y el Papa Francisco han hecho que el pecado de aborto siga siendo excomunión, pero pueda ser perdonado por cualquier sacerdote como una muestra de misericordia. Ah, porque aquí me faltó un punto. Cualquier persona que está excomulgada no puede recibir el perdón directamente de un sacerdote, sino que necesita recibir el perdón del obispo o de aquellos sacerdotes a los que el obispo les ha dado una facultad especial para absolver este pecado. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de México, los sacerdotes que tienen esta facultad son los sacerdotes que confiesan en la Basílica de Guadalupe o en la Catedral de México, como un servidor que por ser canónigo tengo esta facultad para absolver de los pecados reservados que en otro video voy a mencionar. Así que el aborto no podía ser absuelto por cualquier sacerdote, pero a partir particularmente del año de la misericordia, y tomando en cuenta que este pecado lamentablemente ha aumentado y no todos los sacerdotes de catedral o de basílica especialmente tendrían el tiempo para atender a tantas personas, pero sobre todo para señalar la misericordia de Dios, se ha permitido que especialmente en tiempos de Cuaresma se absuelva este pecado por cualquier sacerdote. De tal manera que yo espero que con esta información que es mínima, recuerda tú que si quieres saber más, enriquecer más tu preparación, tu formación, puedes acercarte a este catecismo de la Iglesia, pues que este video te ayude a entender que tú tienes la libertad, la voluntad para elegir el camino del bien o del mal. Que si algún pecado empieza chiquito, no lo dejes crecer, porque en la medida que lo dejes crecer, te vas a ir alejando de la meta que es la salvación. Que en la medida en que pongas en peligro tu vida espiritual, tú, por tu propia decisión y elección, estás decidiendo condenarte. No es Dios el que te condena, porque Dios siempre te extiende la mano para salvarte. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y para eso nos envió a su Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino para ofrecernos la salvación. Y para eso Cristo nos ofrece la absolución a través del perdón, a través de la absolución del sacerdote en el sagrado sacramento de la reconciliación. Y para eso también, cuando hay pecados leves, puedes tener estos medios que ya hemos mencionado, asistir a misa, el agua bendita, etc.